En este primer bloque quiero haceros una serie de preguntas. ¿Qué consideráis es tener una buena salud mental? Una buena salud mental es saber lidiar con el estrés diario y los problemas que pueden surgir en la vida. Así puedes cumplir tus objetivos. Nos permitirá ser productivos y alcanzar nuestro máximo potencial en la vida social y laboral. La salud mental se debe cuidar. Quien padezca una enfermedad mental puede tener una buena salud mental y viceversa. Puede no padecer una salud mental y no tener buena salud mental. Para conseguir una buena salud mental debemos cuidar nuestro estilo de vida, tener una vida saludable, tener una buena relación social y conocer estrategias para saber manejar el estrés, como la respiración y la meditación. Si no te encuentras bien mentalmente, busca apoyo con un círculo cercano o encuentra especialistas con los que puedas sentirte cómodo y tratar tus problemas. Vale. La segunda pregunta que quiero realizar de este tema es: ¿qué enfermedades de salud mental consideráis que han aumentado en estos últimos años? Consideramos que las enfermedades que han aumentado estos últimos años son la ansiedad y la depresión. Y, por ejemplo, el 6,7% de la población sufre ansiedad y existe el mismo porcentaje en depresión. La ansiedad y la depresión existe el doble en mujeres que en hombres. Entre el 2,5 y el 3% tiene un trastorno mental grave y más de la mitad de las personas que sufren alguna enfermedad mental no reciben el tratamiento que deben tener o directamente no lo reciben. ¿Cuáles consideráis han sido las causas principales de los problemas mentales en las personas jóvenes? Pues consideramos que las principales causas es que los jóvenes de hoy en día no saben gestionar la frustración y creemos que esto es debido a los estilos educativos de los padres, de la sociedad y también del sistema educativo. Consideramos que son estilos educativos muy permisivos, sin límites y sin consecuencias, y también el aumento del uso de las nuevas tecnologías hacen que los jóvenes sean más impacientes y no tengan buenas relaciones sociales. El segundo bloque a tratar es un tema muy reciente, ya que se podría decir que aún seguimos emergidos en él. Muchos medios de comunicación, psicólogos y expertos en la materia de la salud mental consideran que en este hecho tan importante como es la pandemia que hemos sufrido ha afectado a la población. Por lo que me gustaría saber si consideráis que la pandemia ha agravado los problemas de salud mental de los jóvenes, los factores que han podido afectar y si creéis que siempre ha habido una tasa tan alta de problemas de salud mental o si se han visto elevados a raíz de la pandemia. O las siguientes preguntas. ¿Consideráis que la pandemia ha agravado los problemas de salud mental de los jóvenes? ¿En qué factores? Considero que sí que lo han agravado, ya que muchos jóvenes han experimentado altos niveles de ansiedad y depresión como resultado de medidas sanitarias como el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento. La cancelación de eventos, deportes y otras actividades que antes disfrutaban ha causado una sensación de desconexión y tristeza en muchos jóvenes. El cierre de las escuelas ha sido difícil para muchos estudiantes, lo que ha afectado a la salud mental de los jóvenes en términos de estrés y ansiedad. También la incertidumbre económica y social ha aumentado el estrés y la ansiedad en muchos jóvenes, quienes temen por su futuro y capacidad de alcanzar las metas. También las tensiones familiares y el aumento de la violencia doméstica durante la pandemia ha afectado negativamente a la salud mental de muchos jóvenes. Yo opino que no, que ahora parece que hay más problemas de salud mental, pero en realidad hay los mismos que había antes, solo que ahora tienen mucha mayor visibilidad. Además, hay otros problemas que se han reducido, como el bullying, ya que no ha habido el bullying escolar, ya que no ha habido asistencia a clase. Además, las personas que tenían ansiedad por asistencia a clase o exámenes presenciales, pues se les ha reducido por no haber. Además, se ha reducido el estrés y la depresión por el desgaste profesional, por pasar mucho tiempo en el trabajo y desplazándote a él, y por ello no poder conciliarlo pasando más tiempo en familia o pasando tiempo libre. Otra de las preguntas que quiero tratar en este bloque es si creéis que ha habido siempre una tasa tan alta de problemas de salud mental o se ha elevado. Antes de la pandemia ya se estimaba que en torno al 10% de los niños y al 20% de los adolescentes sufría trastornos mentales, con consecuencias que se pueden
prolongar a lo largo de toda su vida. Después de la primera fase de la pandemia, hubo un incremento de hasta el 47% en los trastornos de salud mental de los niños y hasta un 59% en los comportamientos suicidas, comparado con los datos del 2019. Durante el año 2020 se suicidaron en España 14 niños menores de 15 años, el doble que el año anterior, y entre los jóvenes de 15 a 29 años el suicidio es ya la segunda causa de fallecimiento. Según la Sociedad de Psiquiatría Infantil, la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, además se estima que los trastornos de ansiedad o depresivos casi se han cuadruplicado, así como el diagnóstico de trastornos de déficit de atención e hiperactividad y otros trastornos de conducta, de 2,5% a un 7%, además del aumento de la demanda asistencial de menores por causas de salud mental. Se ha detectado que los jóvenes acuden a los centros sanitarios prestando mayor gravedad. Pasamos al bloque, es el denominado como subbloque 2, el papel de las instituciones en la salud mental. Las instituciones son un papel fundamental en cualquier problemática de carácter social, ya que son las encargadas en aportar las leyes para mejorar la vida de los ciudadanos, además de aplicar partidas presupuestarias para lo mencionado anteriormente. Por lo que quería ver si vosotros creéis si las instituciones, tanto públicas o privadas, invierten dinero suficiente en salud mental, o las personas que tienen estos trastornos mentales tienen que recurrir principalmente a asociaciones, y si creéis que estas instituciones públicas han invertido una mayor partida presupuestaria a raíz de la pandemia. Por lo que os quiero hacer las siguientes preguntas. Bajo vuestro punto de vista, ¿las instituciones públicas invierten dinero suficiente en salud mental? ¿Y las privadas y asociaciones? En mi opinión, las instituciones públicas no lo suficiente, ya que invierten, pero generalmente el presupuesto que se pone para ello es para las bajas laborales por dichos problemas y para la medicación por la seguridad social, pero no invierten, o al menos no lo suficiente, para que las personas que lo necesitan puedan ir a terapia pública o en acciones o planes que puedan prevenir los problemas de salud mental. Para que las personas que lo necesiten hoy en día puedan ir a terapia pública, deben permanecer en una lista de espera de 3 a 5 meses y de un plazo de espera entre las sesiones de mínimo 15 días, y cada vez este plazo se está aumentando más. Y por ello simplemente mandan medicación sin pauta alguna y sin preocuparse de si de verdad la necesitan, o necesitan también que alguien los acompañe o ayude con su problema. Bajo mi punto de vista, las instituciones privadas y las asociaciones sí que es verdad que invierten mucho dinero en la salud mental, pero quizás no se ve ese... Me quedo pillada. En las instituciones privadas, hace unos años, todo estaba mejorando en comparación a las públicas. Sí que es verdad que se invierte mucho dinero por parte de los dueños de estas instituciones para poder ayudar a sus pacientes, los cuales también hacen un gran esfuerzo económico para poder asistir a dichas sesiones. Sí que la inversión en la salud mental en los centros privados ha aumentado. Los ingresos de estos centros han representado en torno al 15% del gasto sanitario total, pero lo único que hacen hasta ahora las instituciones privadas es invertir para poder enriquecerse ellos mismos, sin tener en cuenta realmente los graves problemas que se tienen a raíz de la salud mental. También se ha visto un gran cambio en las privadas como consecuencia de lo mal que se está gestionando en las públicas. Los pacientes últimamente prefieren acudir a los centros privados y pagar suficientemente más dinero para poder sanar sus problemas. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Es si creéis que las instituciones públicas han invertido más dinero en medios para solucionar los problemas de salud mental a raíz de la pandemia. Sí que ha habido un aumento en la inversión, ya que en 2023 superaron la inversión de los 43 millones, pero no llega a ser suficiente, ya que la institución pública entre sesión y sesión dan como plazo 15 días mínimo, con listas de espera de 3 a 4 meses como mínimo, provocando que haya un aumento de suicidios este año, ya que ha sido un 5% o más de suicidios. De la inversión total del gasto sanitario, solo un 5% le es asignado, algo que es indicativo de que no ha habido mejora ni interés por parte del Gobierno. Simplemente lo utiliza de propaganda para quedar bien. Esta falta de inversión provoca colapso en las instituciones públicas y privadas, dejando a gente con problemas graves sin tratamiento, nada más que medicación y la soledad,
en la que sus problemas se agrandarán llegando a mayores, como está ocurriendo. Pasamos a otro subtema, es la normalización de la salud mental. La salud mental es un bien necesario que todo el mundo quiere alcanzar, pero hay a veces que surgen problemas. Ante estas enfermedades de salud mental, en otras épocas estaban más vistas. Ahora, en pleno siglo XXI, un siglo de grandes avances de todo tipo, sobre todo en el ámbito social, me gustaría saber si consideráis que se han normalizado los problemas de salud mental o solo algunos determinados. Si sigue habiendo estigma hacia las personas que las padecen y si hay personajes de cierto renombre que han ayudado a la normalización de estos problemas. La primera pregunta que me gustaría haceros es si en estos últimos años creéis que se han normalizado los problemas de salud mental. En mi opinión sí se han normalizado porque ahora no es un tema tabú, se habla de ello más fácilmente y la mayoría de casos no se ocultan. En cambio, antiguamente sí que se ocultaban estas enfermedades debido a que la gente no las aceptaba y no las veía normales. Y las personas que las padecían no eran tratadas de igual manera que actualmente. Por ejemplo, en el siglo XV y XVI se creía que las personas con enfermedades mentales estaban poseídas por el demonio y si eran mujeres se creían que eran brujas y las quemaban en la hoguera. En mi opinión, yo creo que no se han normalizado los problemas de salud mental porque aún sigue habiendo muchos problemas que no han salido a la luz. Y aún es un tema tabú para muchas personas. Aún se sigue viendo mal tener problemas de salud mental, sobre todo en los adolescentes, porque tienen miedo a ser juzgados y no tratan sus problemas. La siguiente pregunta que me gustaría haceros sería si sigue habiendo estigma con aquellas personas que sufren enfermedades mentales. Yo creo que sí que siguen existiendo estigmas con el tema de la salud mental, ya que mucha gente sigue opinando de forma negativa hacia las enfermedades o problemas que puede tener otra persona. Los comentarios que puede tener la gente pueden afectar de forma negativa a muchas personas y ya no solo eso, sino también las actitudes que tenemos con esas personas. Por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de problema grave como la esquizofrenia, por lo general no vas a actuar igual que con una persona que no tiene ningún problema mental y eso a lo mejor a ellos les puede afectar y por ello sentirse incómodos. Y aunque esté mucho más normalizado el tema de las enfermedades mentales, estos estigmas siguen existiendo. Yo considero que sí que hay estigma, pero no de la misma forma que hacía antes, hace muchos años, ya que es un tema que está mucho más normalizado, hay una mayor integración de estas personas en la sociedad, hay una tolerancia mayor, hay muchas más ayudas y es un tema menos tabú, ya que a los niños desde pequeños se les introduce con charlas en los colegios y demás estas enfermedades. Vale, la siguiente pregunta sería, ¿qué enfermedades de salud mental consideráis están más normalizadas? ¿Cuáles no y por qué creéis que se da este fenómeno? Las enfermedades de salud mental que están más normalizadas son la ansiedad y la depresión. Según un estudio realizado, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad y 200 millones de personas padecían depresión. Las enfermedades de salud mental que están menos normalizadas son la esquizofrenia, que afecta a 21 millones de personas y tiene distintos grados y provoca alucinaciones y delirios. La bipolaridad, el autismo y el trastorno obsesivo-compulsivo en el que una persona se obsesiona con algo, como por ejemplo la obsesión de estar lavándose las manos constantemente. Estas enfermedades y muchas más no están tan normalizadas debido a que no las sufren tantas personas y la mayoría de la gente no convive con ellas. Cuando ven que alguien tiene alguna de estas enfermedades, reacciona de manera extraña. Vale, y la última pregunta para cerrar este bloque sería si consideráis que los medios, personajes públicos y artistas están ayudando a normalizar los problemas de salud mental. Yo creo que sí que están ayudando a normalizar los temas de salud mental, ya que es bueno dar a entender que hasta las personas famosas o reconocidas también pueden tener estos tipos de problemas. Por ejemplo, en las redes sociales hay muchos personajes públicos que no solo muestran el lado positivo de su vida, sino que también hacen referencia a los problemas que tienen. Y eso es bueno porque así los seguidores de esas personas, si se encuentran identificados con ellos, también pueden buscar ayuda si la necesitan. Por ejemplo, hace poco Dani Martín dijo que iba a dejar su carrera durante un periodo de tiempo porque quería recuperarse de sus problemas mentales y eso es bueno que la gente lo sepa, ya no por normalizarlo, sino para que sepan que a todo el mundo les puede pasar y por ello no sentirse raros. Yo creo que no, ya que son temas que puede exponer la gente y enseñar desde su punto de vista cómo ha sido para ellos tratar con esa enfermedad y superarla o seguir teniéndola, pero lidiar con ella, ya que te pueden decir cómo ha sido su experiencia, pero no cómo debes de actuar, ya que es un tema que para mí debe estar tratado por expertos y no creo que sea de gran ayuda, por ejemplo, a adolescentes de entre 12 y 14 años que no tienen las ideas muy claras,
cómo tratar por ellos mismos o por lo que han escuchado decir a alguien que no es